Bueno, querida iglesia, qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes en gracias Angelita, estar con ustedes en este sábado donde tenemos un tiempo para exponer su palabra, profundizar en las verdades bíblicas. Qué bueno que estén entonces con nosotros en este día. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Gálatas y vamos lentos pero seguros, ¿cierto? ¿En qué vamos en Gálatas? En el fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5. Sí. Vamos a estar entonces a continuar estudiando el fruto del Espíritu Santo. Quiero contarles que yo quiero centrarme en esto, lo que es el fruto del Espíritu Santo, no correr y decir son 9 los componentes del fruto y seguimos. Yo quiero centrarme. Entonces, este es la parte 2 del fruto del Espíritu. Ya vimos los 3 primeros, perdón. Ahora vamos a ver los otros 3. Y de aquí a 8 días vamos a terminar de ver los otros 3. Dirá, tanto tiempo viendo lo mismo. Hay enseñanza en cada uno de estos. Hay riqueza. Y de verdad, yo quiero gastarme el tiempo para que esto nos quede claro y podamos entender, extraer todo lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos entonces a orar, a entregarle al Señor este tiempo de la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Mi buen Dios, gracias te damos por este momento tan especial donde nos sentamos a meditar en tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que seas tú abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, preparándonos para recibir lo que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente unos oidores olvidadizos, sino unos oidores que reciben con alegría, abrazan con pasión y viven con inteligencia lo que tú hoy nos hablas. Gracias por permitirnos como congregación reunirnos y permitir, Señor, que tu palabra hable y brille en nuestras vidas, porque tu palabra es luz y es lámpara a nuestros pies. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos contigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a continuar estudiando el fruto del Espíritu. Vamos a ver entonces lo que es la evidencia de una vida transformada, la parte 2. Entonces estamos en Gálatas 5. Vamos a leer, por favor, yo los quiero invitar a que leamos ahí en Gálatas 5. Vamos a leer, ¿cierto?, la porción que estamos estudiando. Y esta porción que estamos estudiando es, a partir del versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que estamos nosotros estudiando y meditando en la palabra de Dios, en esto de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Querida iglesia, en el sermón anterior nosotros comenzamos a estudiar una de las secciones más hermosas y enriquecidas que tiene este libro o esta carta de los Gálatas. Estamos hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y después de mostrar que veníamos en los versículos anteriores, a partir del 16, hablamos acerca de lo que eran las obras de la carne. Pero Pablo ahora nos está mostrando cómo se ve una vida verdaderamente gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted quiere saber si su vida está gobernada por el poder del Santo Espíritu de Dios, se tiene que ver reflejado, Señor, se tiene que ver reflejado en nosotros los componentes del fruto del Espíritu Santo de Dios. En nuestro sermón anterior aprendimos varias verdades importantes que no podemos nosotros perder de vista y que tenemos que tenerlas aquí en nuestra mente y recordarlas para poder continuar en el día de hoy. Y aprendimos entonces, por ejemplo, que el fruto del Espíritu Santo de Dios
no es un esfuerzo humano mejorado. Dijimos que el fruto del Espíritu Santo es una obra sobrenatural que Dios hace en el creyente a través del Espíritu Santo de Dios. Dijimos que esto de el fruto del Espíritu en nuestra vida no es la versión 2.0 de tu personalidad. No es que te esfuerces más y te vuelvas una mejor persona. Es que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, comienza a producir algo en ti que nunca podrías haber producido por tu propia cuenta. Eso es el fruto del Espíritu Santo, que no es por esfuerzo humano. También hablamos en nuestra sesión anterior que vimos cómo Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Dijimos que Pablo no dice frutos en plural, sino que lo usa en singular. Es un solo fruto del cual Pablo nos está hablando a nosotros, porque no está hablando de virtudes separadas, ¿cierto? Que pueden seleccionarse como si fuera un menú, y yo soy un cristiano y dice yo quiero amor, yo quiero bondad y templanza. Lo otro para después, pastor, o eso a mí no me llama la atención. No, Pablo dice es un fruto, y si el Espíritu de Dios vive en ti, estos 9 componentes se tienen que desarrollar en tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos acerca de estas virtudes, no están separadas, sino que lo que está haciendo es que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. El carácter de Cristo muestran estas 9, ¿cierto?, componentes de este fruto. Y también comenzamos a desarrollar entonces parte de esos aspectos fundamentales del fruto. Hablamos del amor, hablamos del gozo y hablamos de la paz, ¿cierto? Cuando hablábamos acerca, por ejemplo, del amor, decíamos que Pablo arranca con el amor y decíamos que es muy importante porque es la raíz de todos los demás, el amor. Hablábamos del gozo, y cuando hablábamos del gozo decíamos que es la satisfacción. Óigame, ¿qué es el gozo? Es la satisfacción profunda del alma en Dios. Es nuestra satisfacción de nuestra alma completamente en las manos de Dios. Y que esto es diferente a una alegría que depende de las circunstancias. Y hablábamos el ejemplo de Pablo, de cómo Pablo cuando escribe la carta la decíamos que es una de las cartas que se llama como la carta del gozo, que es Filipenses. Pablo estaba encadenado, Pablo estaba en la cárcel, Pablo no estaba en las mejores condiciones, y Pablo en esa carta dice: gozaos, otra vez digo, alegrados. Porque la alegría, el gozo de Pablo no dependía de las circunstancias, sino que el gozo de Pablo estaba moldeado por el carácter de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, porque el alma de Pablo descansaba en las manos del Señor. Luego hablamos acerca de la paz. Cuando hablamos de la paz, es el descanso del corazón en la soberanía de Dios. Esa es la verdadera paz, el descanso de nuestro corazón en la soberanía de Dios, incluso en los momentos, ¿cierto?, que no están bajo nuestro control. Eso es experimentar paz. ¿Correctos hasta ahí? Ahora, antes de continuar, yo quiero que noten algo que yo no mencioné en el sermón pasado, si usted está tomando nota. Y es que es necesario, o creo que vale la pena, ver, ahora que vamos a empezar con la segunda mitad de los componentes de este fruto o de esta lista. Pablo no dijo al azar estos componentes. Pablo no organizó estos nuevos aspectos como a él bien le pareció. Recuerde que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y lo estamos viendo en el Evangelio de Juan, ¿cierto?
El Espíritu Santo de Dios es el que les recordó y el que les llevó a entender la misión que ellos tenían. Y cuando ellos escriben por iluminación, por revelación, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo no lo organizó al azar. Hay una arquitectura en estos 9 componentes que tenemos aquí en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Los primeros 3 que ya vimos, que observamos, amor, gozo y paz, hablan de mi relación con Dios. Estos primeros 3 hablan de mi relación con Dios. Son verticales, son internos, contemplativos. Dijimos, el amor es la raíz y decíamos que el amor nos describe a nosotros el carácter de Dios, lo decíamos hace 15 días. Dijimos, el gozo es la satisfacción profunda del alma en Dios y que la paz es el descanso de nuestro corazón en Dios. O sea, este primer grupo habla de mi relación con Dios. Ahora, este grupo que vamos a hablar hoy, los siguientes 3, que son paciencia, benignidad y bondad, hablan acerca de mi relación con los demás. Se ven en el trato a los demás, ¿cierto? Son horizontales. Los anteriores eran verticales. Estos son horizontales. Se prueban en la convivencia diaria que usted y yo tenemos. Y los vamos a profundizar. Y los 3 que vienen la semana que viene, para que no se lo pierdan, no se lo vayan a perder, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, hablan de mi gobierno sobre mí mismo. Hablan de mi gobierno sobre mí mismo. Son el fruto más interno, el que nadie ve, pero que lo sostiene todo. La fidelidad, uno no sabe usted qué tan fiel es. ¿Qué tan manso es usted? De pronto no sabemos. ¿Qué tanto dominio tiene usted? Es muy interno. Sí. Pero si usted es una persona impaciente, eso sí lo vemos. Si usted es una persona que no es bondadosa, eso también se nota. Entonces, el siguiente grupo que vamos a hablar habla de mi gobierno sobre mí mismo. Entonces, de entrada, lo que estamos viendo es que esta arquitectura de la cual estamos hablando, que Pablo está usando, es de adentro hacia afuera. Primero, lo que Dios produce en ti: amor, gozo, paz. Luego, lo que desborda hacia los demás: paciencia, benignidad, bondad. Luego, lo que gobierna tu mundo interior, que es ¿qué? Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, así que vuelvo y digo, el fruto del Espíritu Santo no es una lista aleatoria de virtudes. Es un retrato completo del carácter de Cristo formándose en el creyente. Eso es lo que tenemos que tener siempre claro, claro en nuestra mente. Comencemos entonces cómo Pablo va a mostrar los siguientes componentes del fruto en nuestra relación con los demás. Usted que escribe, punto número 1, paciencia. ¿Qué nos dice a nosotros? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Estamos viendo el cuarto componente de este fruto. La palabra que Pablo usa aquí para referirse a paciencia, en este primer punto es paciencia, la capacidad de soportar sin romperse. Entonces, la palabra que Pablo usa aquí tiene la idea de soportar por largo tiempo. Cuando nos vamos a la raíz de lo que escribió aquí Pablo está diciendo que esa palabra que él usó en griego, ¿cierto? Es la capacidad de soportar algo o alguien por largo tiempo. Entonces, habla de alguien que no explota fácilmente. Cuando hablamos de paciencia, habla de alguien que no responde inmediatamente con ira. Cuando hablamos de paciencia, habla de saber esperar. Cuando hablamos de paciencia, habla que sabe soportar. La persona paciente. ¿Correcto? Y
Esto no se refiere solamente a paciencia en circunstancias difíciles. No estamos hablando solamente qué tan paciente es usted con circunstancias difíciles, sino paciencia con personas. Porque seamos honestos, querida iglesia, muchas veces las pruebas más difíciles no son las situaciones. Muchas veces las pruebas más difíciles son las personas. Las que más nos irritan son las personas. Bien lo dice la palabra de Dios, soportados unos a otros. Es que uno sí ve unas personalidades, dirán ustedes. Pero tranquilo, que uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo es paciencia. No solamente con las circunstancias, sino con las personas. Las personas que siempre te irritan, la que nunca cambia, la que comete el error una y otra vez. Y no se vaya tan lejos. El familiar que no te entiende, la pareja con la que usted vive, sus hijos, el hermano de la iglesia que te falla, la persona que fue injusta contigo, que te juzgó, que te señaló. Ahí es donde se prueba si el Espíritu Santo está gobernando o si la carne todavía es la que manda. En cómo usted y yo respondemos a esas actitudes, a esas situaciones. Y yo quiero que usted medite bastante en eso. Porque si algo nos tiene que caracterizar a nosotros como iglesia es el de soportarnos con amor unos a otros. Esa es la marca de nosotros. Por eso arrancamos con amor. No puede ser que entre nosotros que somos hermanos haya disensiones, haya chisme, haya rivalidad. No, no puede. La palabra de Dios dice, no puede haberlo. Y mucho menos con los de afuera y máxime con los de acá de la misma iglesia. Yo sé que hay veces usted dice que ay, no me dan ganas de ir a esa iglesia porque es que no me soporto el hermano. Pues usted vive en un mundo donde constantemente usted trabaja con gente que no se soporta y no por eso usted deja de ir a trabajar. No por eso usted deja de salir de su casa. Pero de la iglesia muchas veces decimos, yo no vengo porque es que yo no me soporto a Julanito o a Julanita. Pues yo quiero decirle que la palabra de Dios nos manda a que tengamos paciencia. Y vamos a decirle por qué. La paciencia, hemos dicho, y vuelvo y recalco, refleja el carácter mismo de Dios. La paciencia refleja el carácter mismo de Dios. A ver, cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, ¿cuántas veces la Biblia dice que Dios es tardo para la ira? Éxodo 34:6, Nehemías 9:17, Salmo 103:8, Joel 2:13. Y les puedo sacar la lista. Esa frase aparece una y otra vez en la Escritura. No es accidental, querida iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice que Dios es tardo para la ira, es un Dios paciente. Ese es el corazón del carácter de Dios. Dios pudo haber reaccionado contra nosotros inmediatamente con ira. Habernos destruido con su soplo. Pues teníamos todo lo que merecíamos para eso. Rebeldes, idólatras, ingratos. ¿Qué más? Póngale otro. Desobedientes. Póngale otro. Insensatos, mentirosos. Descríbase, sigan. Descríbase. Orgullosos, arrogantes. Ladrones. Tenemos todo para que el Señor reaccione. Pero Él dice que Él es tardo para la ira. En vez de habernos acabado con el soplo de su ira, nos soportó,
nos buscó, nos llamó, nos mostró misericordia una y otra vez. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios misericordioso, un Dios que es tardo para la ira. Iglesia, la impaciencia muchas veces revela algo más profundo. La impaciencia revela orgullo en nuestro corazón. La impaciencia revela eso, porque en el fondo, ¿qué pensamos? Todo se debería hacer como yo digo. Todos deberían actuar como yo actúo o quiero. Todos deberían entenderme. Todos deberían caminar rápido. Y por eso usted es impaciente, porque no lo hacen en su modo, como usted quiere. No lo tratan como usted desea. Entonces usted se vuelve impaciente. ¿Y eso es por qué? Por orgullo, por no querer cambiar, por querer creer que usted es el único que tiene la razón y que las cosas se tienen que hacer como usted dice y cuando usted dice. Y hay algo aún más serio en esto que estoy diciendo. La impaciencia con otros a menudo revela que hemos olvidado cuánta paciencia Dios ha tenido y sigue teniendo con nosotros. Eso revela la impaciencia. La impaciencia en nuestros corazones está revelando que hemos olvidado cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces, les pregunto, cuántas veces han cometido el mismo pecado? ¿Cuántas veces han fallado en la misma área? ¿Cuántas veces usted ha caído sobre la misma piedra? ¿Cuántas veces usted se ha acercado a Dios diciéndole al Señor, no lo vuelvo a hacer? Y son sino horitas para que lo vuelva a hacer. ¿Cuántas veces Dios tuvo que soportarte a ti? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, aquí estás, transformado, perdonado y en camino. Aquí estás, porque Dios es paciente. Así que el Espíritu nos enseña a soportar a otros con la misma gracia con la que Dios nos ha soportado a nosotros mismos. Eso es lo que está haciendo el Espíritu, nos enseña. Déjese enseñar por medio del Espíritu Santo a soportar a los otros con la misma gracia con la que usted, a esos que usted no tolera, usted es igualito delante de Dios. Y más sin embargo, Dios te ha tolerado, Dios te ha soportado, Dios te tiene aquí, te ha perdonado, te está transformando. Iglesia, la paciencia no significa aprobar el pecado del otro. Significa aprender a tratar a otros con la misma misericordia con la que Dios nos trata a cada uno de nosotros. ¿Correcto? Ahora vamos para el segundo punto, donde el Espíritu entonces, el Espíritu de Dios produce paciencia, también comienza a suavizar la manera en que tratamos a los demás. ¿Sí? Y ahí viene el punto número 2, benignidad. En Gálatas 5:2 dice, pues el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La idea es que nos aprendamos esto, ¿sí o no? La idea es que nos lo aprendamos. Benignidad, un corazón suave en un mundo duro. No se me vaya a dormir en el hombro de su esposo, por favor. Benignidad. Entonces, la benignidad, ¿cierto? La benignidad no es simplemente bueno, ahorita dice usted, ¿qué es benignidad, pastor? ¿Cierto? Benigno. ¿Un tumor benigno, pastor? No. Benignidad. Cuando hablamos de benignidad, no es simplemente amabilidad superficial. No es esa simpatía social que uno tiene porque fue bien educado. Es algo más profundo. Cuando hablamos de benignidad, es una disposición interna, bondadosa,
Cuando hablamos de benignidad, es una ternura genuina hacia los otros. Cuando hablamos de benignidad, es una actitud de benevolencia que se inclina naturalmente a tratar bien a los que usted tiene a su alrededor. Eso es benignidad. ¿Sí? ¿Les quedó claro o no? Vuelvo y repito. Una disposición interna bondadosa, una ternura genuina hacia los otros y una actitud benevolente hacia los demás. Entonces, es alguien que no vive endurecido por la vida. Una persona que tiene benignidad. No es una persona que vive endurecida por la vida. No vive agresivo por las heridas del pasado. No reacciona constantemente con dureza porque el mundo lo ha decepcionado. Más bien, es la clase de personas cuya presencia hace bien. Que cuando está cerca, los demás se sienten bienvenidos, se sienten seguros, se sienten valorados, sienten agrado por tener esa persona ahí. La benignidad entonces, esa amabilidad, no es una estrategia de comunicación, escúchelo bien, para usted hacer sociedad. No es una estrategia de comunicación, es el reflejo de algo que hemos recibido de Dios. Es el reflejo de algo que hemos recibido de Dios. En Romanos 2.4, dice la palabra de Dios. Dice, la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. La benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Cuando nosotros leemos esto, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Notamos algo interesante aquí en este versículo? Cuando nosotros leemos este versículo, no es el juicio de Dios lo que produce arrepentimiento en nosotros, es su benignidad. Familia. Así que Dios no solo trabaja con verdad, también trabaja con ternura. Y nosotros no nos arrepentimos no porque viene el juicio, sino porque Él es benigno. ¿Ok? Tengo que decirles también algo que puede ser difícil de escuchar con respecto a esto de la benignidad. Hay creyentes que tienen doctrina correcta, pero no tienen benignidad. Personas que conocen bien la Biblia, que argumentan con precisión, que no se equivocan en los fundamentos, que tienen una teología perfecta, que no están hablando herejías, pero son duros, cortantes, difíciles de acercar, te hacen sentir juzgados cada vez que hablas con ellos. Y el problema no es la verdad que sostienen, porque la verdad es la verdad. El problema es cómo la sostienen. Porque una verdad sin benignidad termina hiriendo más de lo que sana. Termina alejando a los que necesitan ser acercados. Termina usando la Biblia como martillo cuando debería usarse como un bisturí para poder sanar. En Proverbios 15:1 dice algo la palabra. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No es debilidad, la benignidad no es debilidad, más bien es madurez espiritualmente. Por eso entonces nosotros tenemos que entender que no basta, querida iglesia, con tener una buena doctrina, una buena teología. Necesitamos saber decir las cosas. Necesitamos ser benignos para poder llamar a aquellos. No disfrazándoles el pecado con otros nombres, no, pero sí acercándonos con la palabra de Dios, con la palabra precisa y acertada que llame
al arrepentimiento, porque nosotros, dijimos aquí, nosotros no es el juicio de Dios lo que primero produce arrepentimiento, es su benignidad. ¿Correcto?